Hola, en este video hablaremos de los tipos de datos que se pueden emplear en la investigación. Y es que la recolección de datos es fundamental para la investigación en salud, independientemente del diseño. Lo que quiero decir es que aun cuando utilices un excelente diseño, si hubo una mala recolección de los datos o bien estos no se prestan para responder bien a las preguntas, entonces pues puede que eso le reste muchísimo a la validez o a la forma de interpretar los resultados. Cuando hablamos de tipos de datos en investigación nos referimos a datos de fuentes primarias o de fuentes secundarias. La información que proviene de fuentes primarias es aquella que fue recolectada directamente por los investigadores de un estudio en concreto y que esta información cubre con los o cumple con los objetivos de la investigación. Información primaria puede provenir de cuestionarios o bien de los resultados de una prueba de laboratorio o de un test, de observaciones que se hicieran o bien de entrevistas. Se vuelve primaria cuando los instrumentos de recolección y la misma recolección fue hecha por el equipo de investigación que está guiando un estudio. La ventaja de esto es que se obtiene información tal y como la necesitas y que cumple y que se sabe que cumple con los objetivos de la investigación. Algunos ejemplos de información proveniente de fuentes primarias serían los resultados de PCR que servirían para conocer la incidencia de una enfermedad, siempre y cuando sea un equipo de investigación el que haya obtenido estos resultados. También podrían ser las respuestas a cuestionarios sobre uso de medicamentos o las respuestas a un test sobre calidad del sueño. Entonces, el punto es que los investigadores hayan colectado los datos. La desventaja es que para hacer este trabajo de obtener fuentes primarias de información se requiere de tiempo y pues son más costosos porque pues requieres de el acceso a los laboratorios, de el entrenamiento a personal que va a aplicar las encuestas o los cuestionarios, de el uso de dispositivos en donde vas a almacenar la información, así que se vuelve más costoso, pero bueno, ya vimos que tiene la ventaja de haber sido obtenido tal y como se necesita. También hay otra forma de obtener información que es a través de fuentes secundarias. Las fuentes secundarias se refieren a datos que ya existen porque han sido recolectados por algún otro organismo o institución o otros investigadores para otros fines, pero que por el tipo de datos que tienen podrían emplearse para la investigación que a mí me interesa efectuar. Por ejemplo, estos datos los puedo obtener de registros hospitalarios, que son registros que se pues colectan de manera administrativa y de manera común, o también podría obtener datos sobre datos de registros civiles, registros judiciales, censos, encuestas nacionales de salud. Y bueno, todos estos en algún momento son datos primarios, ¿ves? Pero cuando yo los utilizo para otro fin, entonces se vuelven para mí fuentes secundarias de información. Por ejemplo, en una encuesta nacional, yo puedo utilizar los datos de una encuesta en México y compararlos con los datos de una encuesta en Perú. A lo mejor no colectan exactamente la misma información, pero digamos, si me interesa algo sobre alimentación, podrían tener preguntas que son similares y que las respuestas me permitirían comparar lo que ocurre en cuanto a alimentación en población mexicana y en población peruana, por ejemplo. La ventaja de esto es que la información ya está allí, ya está disponible, así que posiblemente no me vaya a costar, simplemente tenga que acceder a ella o solicitarla, y que en muchas ocasiones puedo tener datos de una muestra muy amplia de la población y que además eso pues me permite eficientar mis costos, que si yo hubiera tenido que obtener la información de forma primaria, posiblemente no hubiera tenido acceso a poblaciones tan grandes. Algunos ejemplos serían si yo tomo los registros hospitalarios de los últimos, no sé, 5 años sobre eventos adversos durante el parto y puerperio en un hospital o en una serie de hospitales. También si necesito los datos sobre accidentes viales, para a partir de ahí hacer quizá análisis sobre la velocidad o sobre el tipo de quizá persona que va conduciendo, para ver si hay una asociación, por ejemplo, con el sexo o con el lugar en donde ocurre el accidente.
También puedo utilizar registros sobre el clima o la contaminación para utilizarlos como factores de riesgo para o algunas enfermedades. Es decir, puedo combinar datos secundarios, por ejemplo, registros hospitalarios sobre enfermedades y registros sobre contaminación ambiental. No se generaron en la misma base de datos, pero luego yo los puedo combinar para hacer estudios que llamamos ecológicos. También puedo obtener datos sobre consumos calóricos a partir de, digamos, encuestas nacionales de nutrición o de alimentación, o conocer el gasto en salud, que también puede generarse, por ejemplo, a través de los censos de ingresos y gastos en los hogares, por ejemplo, los que produce el INEGI. La desventaja de esto es que en ocasiones la información no está presente tal y como tú la necesitas. Por ejemplo, tú podrías querer datos sobre tabaquismo y obtenerlos de un hospital, pero bueno, a veces en los hospitales la pregunta sobre si la persona fuma o no se limita a eso, si ha fumado en los últimos 10 años, por ejemplo. Pero digamos que si tú quieres algo más específico sobre el comportamiento relacionado con el consumo de tabaco, pues ya no lo podrías obtener de allí porque no está tan desglosado como tú lo necesitas. Así que esa, pues por supuesto, es una desventaja. Bueno, en resumen, tanto los datos primarios como los secundarios tienen ventajas y tienen desventajas, y los tipos de datos que los investigadores emplean dependen de varias cosas: de qué tan precisa quiere la información, de cuánto tiempo tiene para recolectarla, de los recursos que tenga disponibles para esto, incluso a veces hasta de las mismas habilidades que se tengan para la investigación. Es importante que tengamos esta parte de que hay investigaciones con datos primarios y secundarios, porque eso ya de entrada nos ayuda a conocer qué tan válida podría ser una investigación o qué tan confiable. Y bueno, con eso terminamos.